Saludar afectuosamente a todos los estudiantes, profesores, docentes en general en este importante congreso. Quiero también felicitar a la Universidad Budabol, porque la medicina es una actividad dinámica y es necesario que el estudiante, el futuro profesional, pueda tener conocimiento y pueda intercambiar también experiencias con especialistas, con personalidades que trabajan en el campo ya hace mucho tiempo y que pueden ser muy útiles para el aprendizaje de los alumnos. Y eso hay que felicitarlo porque este congreso realmente reúne a una cantidad de profesionales especialistas, tanto locales como extranjeros, que va a ser muy útil para la formación de todos ustedes. El tema que yo voy a tocar ya no es un tema netamente clínico, si bien no deja de ser científico, pero es un tema fundamentalmente político. Es decir, tiene que ver específicamente con la salud pública. Y la salud pública es política. Pero tiene la importancia de tocar un aspecto que es básico para el resultado del proceso salud-enfermedad. No hay que olvidarse que la salud no es una situación estática, como desgraciadamente hace mucho tiempo dijo la Organización Mundial de la Salud, que la salud es un estado de bienestar físico, mental y social. Pero ya con el tiempo las cosas han cambiado. Ya la salud no es un estado, es un continuo. La salud responde a un proceso dialéctico de factores que intervienen en este proceso salud-enfermedad para determinar si la persona puede estar sana o no, o puede estar enferma. Entonces, lo mismo decimos en el tema de la medicina. La medicina no es solamente aprender todo lo concerniente a las enfermedades. La medicina también tiene que comprender y contemplar la prevención de las enfermedades, porque en la prevención tenemos realmente un resultado positivo, como se dice, que a veces se cumple en la realidad, que el 80% de los problemas de salud se pueden evitar con la prevención, con un trabajo que corresponde ya al ámbito de la salud pública. Y hoy voy a tocar este tema de nutrición y desarrollo infantil, porque estamos en el mes del niño, como dicen, y realmente uno de los componentes de nuestra sociedad más desatendido es el niño. Pero no solamente el niño, sino también la madre. El binomio madre-niño es la base de sustentación de la sociedad. En el tratamiento de su situación, en el manejo de su problemática, reside lo que puede ser el éxito o el fracaso de las políticas de salud. Y estamos viendo que también el cuidado, la priorización de la atención de la madre y del niño pueden determinar el grado de desarrollo del país, de la sociedad. Y es por eso que quiero tocar este tema, para que cada uno de ustedes tome conciencia de la importancia que tiene la nutrición en la madre y en el niño en los primeros 2 a 5 años de edad. Porque sobre esa base vamos a encontrar lo que va a ser el desarrollo especialmente del sistema nervioso, del cerebro, del sistema nervioso central y periférico. Ya que este sistema, el sistema nervioso, es el que rige todas las funciones del organismo, prácticamente. Y en el desarrollo de este sistema vamos a encontrar la posibilidad de tener una vida sana, una vida productiva, tener ya un niño que se convierte en adulto, en un trabajador, en un profesional, en un político, en un científico. Y si no hemos tomado en cuenta los factores que tienen que ver con este desarrollo desde el comienzo, realmente nuestro país no va a contar con este contingente, este componente social tan importante que le va a dar
la capacidad de desarrollarse y poder dar niveles de vida con calidad a la población. Entonces, aquí viene el tema fundamental de la nutrición, la relación que tiene con el desarrollo del cerebro. La alimentación, la nutrición y el desarrollo infantil son tres temas que tienen que ver para poder demostrar, como dice ahí, que no hay un órgano como el cerebro humano que dependa tanto de estos componentes. La alimentación es el ingreso de alimentos al organismo, pero la nutrición ya es la absorción de los nutrientes que van al sistema para el desarrollo de los diferentes aparatos del organismo. Entonces, estas relaciones son fundamentales y no debemos descuidarlas. El cerebro humano, como todos ustedes saben, es una complejidad de células y de circuitos que se van organizando en el desarrollo ya embrionario y que luego, a partir de ahí, van a cumplir la función que les corresponde. Pero esta formación del cerebro puede realizarse satisfactoriamente y terminar con el desarrollo de este cerebro adecuado para cumplir sus funciones o no. ¿De qué depende para que este desarrollo se realice de manera satisfactoria? Primero de la genética, es decir, los genes que heredamos de nuestros antepasados. Las experiencias tempranas que realizan las personas que están al cuidado del niño, tanto la madre como el entorno familiar, o las niñeras, como se conocen, o las babás, como dicen en Brasil. La alimentación, que cumple un rol fundamental, y luego ya la nutrición, es decir, la capacidad de absorber los nutrientes para que funcione nuestro cerebro. Se sabe ya, por estudios científicos que se hacen en todo el mundo, que la relación positiva entre nutrientes y el desarrollo neurológico tiene que ver fundamentalmente con estos elementos básicos, como el hierro, el yodo, los ácidos grasos esenciales. Esto confluye todo esto a la conformación del tejido cerebral. El tejido cerebral, cuando se está formando en la etapa embrionaria, hace que de un punto central empiecen a migrar las células y se van ubicando en el ectodermo, en el mesodermo, en el endodermo, y luego se van creando las dendritas, que son los canales de difusión de los mensajes que manda el sistema nervioso. Y todo esto se tiene que realizar en un tiempo determinado, y ya se sabe. Se sabe los 3 primeros meses, los 6 primeros meses, etcétera, hasta conformar ya la arquitectura como debe ser del cerebro. Pero cuando hay deficiencias nutricionales, ¿qué sucede? El niño va a tener poca capacidad de atención, va a tener un déficit de memoria y de percepción del entorno, de lo que está viviendo, y puede llegar a la pérdida de coeficiente intelectual. Según los científicos dicen que, en este caso, la desnutrición del niño influye en 10 puntos del coeficiente intelectual cuando se lo mide en la etapa ya escolar. Y eso nos va a dar un bajo rendimiento mental y, por supuesto, no va a poder cumplir el proceso de aprendizaje para ir desarrollándose normalmente. Actualmente, la nutrición se reconoce como un principio que indica que los alimentos por sí solos, ¿no es cierto?, no resuelven el desarrollo infantil, el tema de la alimentación infantil, y que necesita una alimentación complementaria. Pero esta alimentación complementaria está relacionada no solo con lo que se come,
sino también con el cómo, cuándo, dónde y quién alimenta al niño. Es importante tomar en cuenta por eso el binomio madre-niño. Es decir, la madre tiene que tener el suficiente conocimiento de cómo alimentar a su niño y de qué manera hacerlo, con afecto, con cariño, con oportunidad, etcétera, como cualquier cuidador del niño, para que no existan trastornos ni problemas a nivel de su desarrollo cerebral. Y eso tiene que ver también con la situación en que se vive en el medio, en la sociedad, como es el tema de la pobreza. La pobreza, desgraciadamente, es el resultado de varios factores, pero estos factores que son determinantes para el proceso de salud y enfermedad, como dijimos antes, que no era un estado, sino un continuo, un proceso, al final repercuten y determinan cómo va a ser la situación de la persona. Y en este caso, ¿no es cierto?, si hay deficiencias en el desarrollo infantil, por supuesto que no van a haber posibilidades de desarrollar capacidades o habilidades, ¿no es cierto?, cognitivas, lenguaje, rendimiento escolar, etcétera, 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 teniendo un niño pobre que va a tener repetición en la escuela o directamente ya deserción escolar, y eso se va a ir incrementando con la edad, y ese niño no tiene ningún futuro, salvo el que le puede dar la misma sociedad para que cumpla algún trabajo manual básico y que no le permita tampoco transmitir a su descendencia, a sus hijos, las condiciones que deben tener para desarrollarse normalmente. Entonces, aquí se ve que la relación entre niños que no logran desarrollar su potencial en la primera infancia, y posteriormente no pueden tener una productividad laboral que le permita sobrevivir, esto tiene que ver entonces con el desarrollo. Por eso no podemos dejar de descuidar este tema. Es importantísimo que lo tengamos en la cabeza. Podemos ser buenos médicos, excelentes profesionales, especialistas para atender enfermos y solucionarles sus problemas y salvarles la vida. Pero no vamos a ser buenos médicos completos si no tomamos en cuenta la problemática inicial, que es el proceso de la madre y del niño y del desarrollo infantil, y que tiene que ver ya con estos factores que estamos mencionando. Aquí algunos conceptos básicos, porque ahorita estamos hablando del SUS, Sistema Único Universal Gratuito de Salud. Pero es importante entender y reconocer que hay un sistema de salud que debe funcionar para que pueda existir las otras condiciones que se están poniendo por delante. Aquí se está manejando el tema de atrás para adelante. Está hablándose de gratuidad en la atención de salud cuando el sistema no está en condiciones de dar gratuidad en el sistema de salud, ni siquiera dar atención adecuada, pagada, si ustedes quieren, a la población, porque el sistema no está funcionando. Y eso es importante para todos nosotros. El pilar fundamental de la sociedad, como lo dije antes, es el binomio madre-niño, y su alimentación adecuada y oportuna debe ser nuestra mayor prioridad para asegurar el pleno desarrollo de las capacidades intelectuales y técnicas de nuestros niños futuros adultos, futuros constructores, partícipes del desarrollo en general. Estos factores son determinantes en el proceso del desarrollo en general y del desarrollo humano en particular. Por ello, la fórmula más efectiva que han podido aplicar los países desarrollados, los que actualmente tienen los mayores niveles de desarrollo, el mayor crecimiento de su Producto Interno Bruto, los más bajos indicadores de salud, negativos de salud, la menor mortalidad infantil, ¿no es cierto?, la menor mortalidad materna, es decir, unos índices de salud
que están colocándolos, porque ahora se mide el desarrollo por los indicadores de salud. Puede usted tener un crecimiento económico muy elevado, muy importante, pero si sus indicadores de salud están negativamente altos, alta mortalidad, alta prevalencia de enfermedades, etcétera, etcétera, prevenibles, que no se previenen, entonces no tiene un nivel de desarrollo como que quisiéramos todos. De ahí por qué la prioridad debe ser educación y salud. Eso lo dice todo el mundo, pero en la práctica ¿se cumple o no se cumple? Ayer he visto, por ejemplo, un complejo educativo aquí del Distrito 5, de los padres de familia haciendo bloqueo porque no tienen ítem. No tienen un profesor de educación física y sin embargo están en la lista de los que van a competir en las olimpiadas estudiantiles de ese colegio. Esa es la demostración de que tenemos que resolver primero el problema del sistema educativo, así como el de salud, si queremos hacer cosas mayores. ¿Cómo vamos a ir a una olimpiada si no tenemos profesor de educación física, por ejemplo? Pero además no tienen el número suficiente de maestros para poder educar a sus niños. Entonces, educación, prioridad, aquí no hay. Y para mí, que soy médico salubrista, la educación para la salud y la sexualidad es una necesidad prioritaria en este país y no existe tampoco. Hace años que venimos reclamando por qué no se da en las escuelas la materia de educación para la salud y la sexualidad. Porque ahí vamos a tener mayores posibilidades y condiciones de prevenir las enfermedades. Porque van a ver después ustedes que este tema de la falta de nutrición de nuestros niños no es solamente por la falta de elementos nutritivos, sino también por el desconocimiento de las madres y del entorno del niño, que no sabe cómo debe darle a ese niño su alimentación. Es educación. Entonces, si no hay educación para la salud, vamos a tener estos problemas. Si no hay educación para la sexualidad, vamos a seguir teniendo los más altos índices de embarazos adolescentes. Vamos a seguir teniendo, ¿no es cierto?, los partos prematuros. Vamos a seguir teniendo ese problema de la maternidad que todos lo conocemos. Hacinamiento en el servicio de neonatología. Es increíble, no puede ser que esto esté sucediendo. Quiere decir que no le damos prioridad a nuestros niños y a las madres de estos niños. ¿Por qué? Porque no hemos priorizado salud ni educación. Y eso es básico para poder hablar de todo lo demás. Y luego la organización de un sistema de salud. Un sistema único, como dice la Constitución. Esto tiene que ser un sistema que vaya a la prevención de las enfermedades, a la promoción de la salud y a la atención y rehabilitación de los pacientes atendidos. Pero para esto se necesitan recursos humanos. ¿Y qué hay en nuestro sistema de salud? No tenemos recursos humanos igualitos que los profesores en las escuelas. No tenemos los ítems que tiene que pagarlo el Tesoro General del Estado a través del Ministerio de Salud y el Ministerio de Finanzas y Economía, que son los que van a sostener el sistema. ¿Cómo va a funcionar el Centro de Salud 18 de marzo de la Villa 1 de Mayo, que atiende más de 30 partos, o no sé cuántos partos por semana, por mes, etcétera, que atiende todo, pero no tiene más que 9 médicos y debería tener 17, según nuestros estudios. Hemos hecho estudios nosotros de la capacidad instalada del sistema de salud en cuanto a infraestructura y equipamiento. Para esa capacidad instalada en Santa Cruz faltan 10.900 ítems. Para el primer nivel de atención faltan 3.000 ítems. Para el segundo nivel otro tanto. Para el tercer nivel menos. Pero eso es lo que está sucediendo y ese es el sistema de salud que tenemos. ¿Cómo vamos ahora a dar salud gratuita? ¿De qué manera? ¿Con qué plata? Con 200 millones de dólares no alcanza. Se necesitan 1.700 millones de dólares para financiar un sistema de salud que dé los recursos humanos que se necesitan en el sistema
y que atienda los mínimos requerimientos de equipamiento e insumos. Volviendo al tema de la madre y el niño, ¿cuáles son los factores de riesgo que tienen los niños a partir de la madre? El estrés, la nutrición y la salud tan relacionados, son temas que tienen que ver con estos factores de riesgo. El estrés provoca vasoconstricción y puede dar asfixia fetal también y daño cerebral al feto en desarrollo. Fíjense que si hablamos de embarazo adolescente, evidentemente todos estos riesgos están presentes. Y por eso es que los niños nacen prematuramente y ya es a veces muy difícil poderlos recuperar para que tenga un desarrollo normal y pueda vivir. Generalmente se mueren, porque estos son factores de riesgo. Por eso todo está relacionado, la educación, la salud y en este caso la atención. Pero esto, ¿qué ocasiona? Dificultad de aprendizaje y trastorno del estado de ánimo y posiblemente la esquizofrenia, que eso es una exageración, pero puede darse y hay que buscar ahí también. Me imagino que los psiquiatras cuando estudian estos casos se van al origen. Por eso don Sigmund Freud inventó el psicoanálisis, para volver atrás y ver dónde está el origen de sus problemas que tiene el paciente. Las carencias nutritivas en los 3 últimos meses de la vida fetal y los 3 primeros meses de la infancia producen graves trastornos al desarrollo cerebral. Disminuye la cantidad de células cerebrales y el peso del cerebro. Aquí también hay que tocar un temita que ustedes lo conocen por ahí, como es el caso del Zika. El Zika es producido por un virus. Si este virus ingresa en el organismo de la madre, transmite al feto en formación, y este virus va directamente al sistema nervioso. Tiene una apetencia por el sistema nervioso. Produce toda esta desarticulación de la arquitectura del cerebro, de la migración de las células, ¿no es cierto?, del cerebro, y ese niño ya nace con un cerebro más chico, con menos peso, por supuesto, y sin las facultades que debe tener el cerebro. Y esa es la microcefalia y otras malformaciones neuronales que se tienen por el Zika. Para que vean ustedes cómo un factor externo, como es un virus, puede actuar de la misma manera que un factor interno, que es la mala nutrición o la deficiente nutrición. ¿Por qué? Porque el cerebro es realmente un órgano fundamental y muy sensible. También la madre puede tener hipotensión, que da problemas de circulación en el cerebro del feto, y altera también la migración de las células para ubicarse donde debe ser, produciendo y manifestándose en el futuro cuando el chico está en la escuela con la dislexia. Es la dificultad para articular palabras. ¿Por qué? Porque está fallando una parte del cerebro y ha sido producto de esto, viene de antes. La rubiola, que felizmente en Bolivia la rubiola y el sarampión están bajo control, pero anteriormente producía todos estos problemas con sordera para los bebés. El herpes simple también tiene retraso cognitivo y dificultad de aprendizaje. Esos son los prenatales. Los postnatales, ¿cuáles son los factores de riesgo? Y aquí entran ya los elementos que son fundamentales para la nutrición, como la vitamina A, la vitamina B, la B12, el ácido fólico, ¿no es cierto? Ya vimos antes el hierro, vimos otros factores. Todos estos traen trastornos del desarrollo y dificultades de aprendizaje, con problemas motores, inclusive puede llegar a la pérdida de la visión, del equilibrio, la ataxia, no poder caminar, y alteraciones emocionales. La B, neurológico, como la ataxia también, pérdida del equilibrio. La vitamina B12 y el ácido fólico traen trastornos en la mielinización. La mielinización es la dotación de la mielina en la estructura externa del sistema nervioso, de los nervios, que es fundamental para que esas neuronas con todas sus comunicaciones e intercomunicaciones estén protegidas. La mielina protege, pero también nutre. Es nutritiva la mielina para la célula neuronal, para la neurona. Estos problemas de la falta de estimulación ambiental
puede afectar en el comportamiento y en el aprendizaje del niño, la capacidad. Y ahí viene el lenguaje, la capacidad intelectual y la adaptación social, que están más influenciadas por el entorno. Un entorno negativo, agresivo, un entorno poco afectuoso, violento, etcétera, puede traer consecuencias muy graves en el comportamiento y en la personalidad de los niños futuros, en el futuro. Dice que aunque el niño parece estar genéticamente programado para muchas habilidades, el entorno puede afectar al ritmo de la maduración en algunas áreas. Y eso trae los problemas que aquí hemos mencionado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos para nutrir al niño? Básicamente la leche materna, porque la leche materna tiene los nutrientes necesarios, pero no es suficiente. Necesita una alimentación complementaria, un refuerzo. La madre puede darle pecho hasta los 6 meses, pero depende del entorno, como dije antes, de los factores determinantes. Si esa madre trabaja, si va al mercado todos los días a vender, o va a vender comida por la calle, o va a trabajar en una casa como lavandera, como cocinera, etcétera, etcétera, no siempre le cumple con la nutrición de ese bebé con su leche. ¿Ya? Y eso se ve. Y eso es el problema de la pobreza, de la situación socioeconómica en que se vive. Son factores determinantes. Por otro lado, tiene que darle una alimentación que contemple la presencia de estos nutrientes, ¿no es cierto? Que si no tiene plata para comprar los alimentos como verduras, como papa, como qué sé yo, frutas, huevo fundamental, todo eso, ese niño no está siendo bien alimentado. Entonces, ¿qué es lo que tiene el sistema de salud? El sistema de salud tiene una política que se llama el continuo de la salud y que contempla también la dotación de micronutrientes para las madres, las embarazadas, para que ellas puedan, y las madres para que ellas puedan darle al niño esa alimentación. Y estos micronutrientes entonces son llamados así porque no se necesitan grandes cantidades para que se utilicen. Y actúan fundamentalmente en la producción de enzimas, de hormonas, otras sustancias, y también hay que acordarse del sistema inmunológico del organismo. Este sistema, así como el cerebro, se va desarrollando durante la etapa embrionaria y posteriormente, ¿no es cierto? Y va formando los glóbulos blancos, los macrófagos, todos los linfocitos, todos aquellos elementos que son los que defienden al organismo de la presencia de factores externos como son los microorganismos, bacterias, virus, etc. Esa lucha constante es lo que nos da a nosotros la razón para seguir diciendo que la salud no es un estado, sino que es un proceso. Y ahí viene el problema. Si estos niños no reciben estos micronutrientes para regular el crecimiento, la actividad, desarrollo y funcionamiento del sistema inmunológico y reproductivo, bueno, aquí vienen los problemas. Y aquí vienen los factores principales de la mortalidad infantil, ¿no es cierto? Porque para los gérmenes, para los microorganismos tenemos las vacunas. Y las vacunas son extraordinariamente fundamentales para el niño. Felizmente el sistema de salud cuenta con vacunas, como el programa ampliado de inmunizaciones, que protege de 23 enfermedades, que anteriormente, hace años atrás, producían muertos. Y la mortalidad infantil ha bajado por esta razón, fundamentalmente por la utilización de las vacunas, que realmente es un logro importante. No tenemos sarampión, no tenemos rubiola, sin embargo hay sarampión ya en Brasil, hay sarampión en Estados Unidos, sarampión en todo el mundo se viene para acá. Nosotros hasta ahora estamos protegidos porque tenemos una población sensibilizada ya por la vacunación que se ha hecho y la constante vacunación que hacemos, y hacemos vacunación hasta de manera persecutoria, permanente contra el sarampión y la rubiola, y eso nos está protegiendo y nos está defendiendo. No tenemos ningún caso de hace muchísimos años. Entonces eso es fundamental, por ejemplo, las vacunas.
Pero en el caso de los micronutrientes están ofrecidos por el sistema a través de la vitamina A que da el ministerio, pero los otros micronutrientes que son las chispitas, sulfato ferroso, etcétera, el NutriBebé, que son elementos que se utilizan, son dotados por los gobiernos municipales. Es decir, la obligación fundamental del gobierno municipal es no dejar que falten los micronutrientes en los servicios de salud, para que las madres puedan recibirlo y darle a sus hijos. La chispita tiene hierro, tiene zinc, tiene vitamina A, vitamina C, ácido fólico. Nuevamente, volvemos a tocar el asunto de la situación de la desnutrición con el cerebro. Hay una pobre arborización dendrítica, las dendritas son las que comunican neurona con neurona. Hay axones con orientación aberrante, hay una actividad cerebral disminuida, hay un consumo de oxígeno cerebral bajo, respuestas funcionales menores y hay una mielinización deficiente, que es muy grave para el sistema. El NutriBebé es un alimento también que lo tiene que preparar la madre para dárselo al niño. Tiene todas las vitaminas que están ahí y también lípidos, grasas y hidratos. ¿Qué pasa con esto? En muchos casos las madres, por necesidades económicas, lo venden el NutriBebé o la venden la chispita. O no le dan el hierro porque es muy amargo y al chico no le gusta y hace caras y no sé qué. Eso es lo que está pasando por falta de educación. Más que educación ya es concienciación, que es lo que quiero yo inculcarles a ustedes, que se concienticen de la importancia de la nutrición para el niño, porque aquí radica todo lo que viene después. Y nosotros como médicos tenemos que exigir que se cumplan con las obligaciones de cada quien. En este caso yo les voy a dar los datos del último CAI departamental, el Comité de Análisis de la Información Departamental, para que vean lo que se logró en el año 2018. Tengo muchas cosas que no se las voy a mostrar ahora. Pero aquí hay que ver una cosa importante. La vitamina A, dosis única en los niños de 6 a 11 meses, estamos con un déficit de cobertura de un 22% para llegar a la cobertura necesaria, que es el 90%, estamos con 68%, estamos bajos. La vitamina A en la primera dosis en los de 1 año a 4 años, que es 80%, estamos con 45%. Esto es una vergüenza para todos nosotros, es una barbaridad para todos nosotros. Todo lo que dije antes se cae al suelo por esto, que es la realidad. Por eso el estudio de la medicina no es solamente los libros y la parte académica, es vincular ese conocimiento con la realidad, para saber dónde está el mal, para poder ir, aportar a solucionar ese mal. Aquí nosotros, en el SEDE, cuando estaba yo, hemos hecho un convenio con las universidades, para que la formación de los estudiantes de medicina se vinculen con la realidad a través de la interacción comunitaria. Y eso se está haciendo. Y es interesante, y es importante, y es fundamental. Que el estudiante no solamente cuando hace su SSRO, es al final de la carrera, se va a vincular con la realidad, va a conocer cómo vive la gente, con qué nos vamos a encontrar para el futuro. Y no voy a manifestar que hay una diferencia con los estudiantes brasileños, no, porque es la misma realidad en Brasil. En Brasil están peor que nosotros, si ustedes quieren, fiebre amarilla, sarampión, zika. Pero no quiere, todo lo que aprendan ustedes acá, del conocimiento de la realidad en que se vive, es lo mismo que van a encontrar allá. Y lo conocemos porque yo también he estudiado en Brasil. Entonces, es importantísimo esto y eso tenemos que tomar conciencia. Fíjense ustedes la vitamina A en segunda dosis para los niños de a 1 a 4 años. 30% de cobertura sobre 80. Estamos lejos. Las chispitas, 65% cuando debería ser 85%. No se justifica porque es gratis, todo es gratis. Aquí no se cobra nada. Y lo mismo pasa con el hierro.
En vez de 50, 35, y el NutriBebé ya es el acabose ya. Sobre 80% apenas hay 12,5%. ¿Cuántos niños tenemos de 1 a 5 años? Me tomé el trabajo de averiguar porque pregunté a medio mundo y nadie sabía hasta que me lo dieron el dato. Hay 370,000 niños aproximadamente. Quiere decir, ¿no es cierto?, que en el caso del NutriBebé, estamos hablando de más de casi 30,000 niños que no están recibiendo sus nutrientes. Y eso es grave. Estamos hablando el resto que nos queda son 22%, estamos hablando de 7, 8 mil niños que no están recibiendo la vitamina A. Y todo esto ustedes lo deben relacionar, y es importante esto también para ustedes. ¿Por qué? Porque ese convenio que hemos firmado también incluye investigación. Es interacción comunitaria e investigación. Aquí hay puntos para investigar. ¿Por qué estas cosas están pasando? ¿Y de qué manera contribuimos como estudiantes, como cerebros que tenemos, que estamos aquí funcionando para resolver estos problemas? Esta es la problemática. Ahora, ¿a qué se debe esto? No hay cumplimiento del municipio, no digo de los municipios, porque esto viene ya, es un resumen que yo he sacado del CAE. Son los 56 municipios los que nosotros hemos pedido. Hay una rotura de stock de 3 a 5 meses. Durante 3 a 5 meses los niños no reciben sus micronutrientes. Eso es grave, por lo que dije antes. Entonces no hay dónde quedarse corto para expresar el descontento que tenemos con lo que está pasando. Con el sistema de salud que no funciona, porque todos los componentes tienen que funcionar. ¿Y cuáles son las consecuencias de estas oportunidades perdidas? Aquí. Niños con desnutrición crónica, 12,1%, quiere decir, estoy hablando de 30 y tantos mil niños con desnutrición crónica en Santa Cruz. Desnutrición aguda, 1,6, como dije antes, son más o menos unos 4,000 a 5,000 niños con desnutrición aguda. Y con anemia tenemos casi la mitad. 370 son 160 y tantos mil niños con anemia, con déficit, con debilidad estructural, con imposibilidad de defenderse de las infecciones. Porque aquí vienen las causas principales de mortalidad infantil, las enfermedades diarreicas agudas. ¿Por qué? Por falta de la nutrición, fundamentalmente, y por falta de conocimiento de la madre y de los padres para poder tener una alimentación limpia, higiénica, y no como sucede. ¿No es cierto? Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Yo quiero, aparte hay otra cosa que decirles también, tenemos también nosotros como sistema de salud la detección del hipotiroidismo congénito y otras 2 o 3 enfermedades más que son de tipo congénito y que es por falta de enzimas o por falta en este caso de yodo. Fíjense que aquí en Bolivia hace años nosotros estamos usando la sal yodada y todavía hay niños con déficit de yodo. Porque no están usando la sal yodada o porque la sal yodada no está debidamente compuesta por yodo. Y eso es falla también del control, así como el control de los medicamentos. Entonces, pero existe la prueba del talón y la hacemos en Santa Cruz. Y nosotros tenemos un registro importante, son 131 niños que le hemos salvado del hipotiroidismo y de las consecuencias del hipotiroidismo a través del tratamiento, después de detectar por la prueba del talón, una gotita del talón va al laboratorio. El laboratorio funciona en la maternidad. Fíjense ustedes, la maternidad cumple varias funciones que la gente no sabe. Y de ahí detectamos y le salvamos la vida a esos niños. Pero estos son temas que tienen que ver en el contexto de lo que he hablado yo, con esa preocupación y esa responsabilidad que tenemos con nuestros niños y con nuestras madres. Yo espero que esto le haya servido de utilidad para que ustedes, fundamentalmente, porque aquí no se toma examen para esto, aquí hay que tomar conciencia.
Todos tenemos que tomar conciencia de esto. Si no ponemos todo el esfuerzo, toda la plata que hay para sostener nuestra sociedad a través de los pilares que son la madre y el niño, y la institucionalización de educación y salud como prioritarias también, vamos a seguir siendo el país más subdesarrollado que hay. Dicen que lo único que nos gana es Haití, no sé si será bueno o malo eso, y vamos a seguir teniendo los indicadores negativos que tenemos porque hemos mejorado en mortalidad, pero estamos por encima de los otros países. Y eso es realmente un tema que debemos tomarlo muy en cuenta para nuestro desenvolvimiento futuro como profesionales. Les agradezco mucho por la atención.